¿Qué futuro tendría pues Avilés en una Nicaragua democrática y totalmente pues con un cambio de gobierno? Si hubiera una Nicaragua democrática y un cambio de gobierno como el que tendría que rendir cuentas ante la justicia, en primer lugar, por todo el accionar del ejército y de él en lo personal durante la operación limpieza o durante la crisis de abril en su conjunto. Por un lado, y por otro, creo que la violación sistemática a la constitución política, el hecho de haber permitido, alentado y tomado una actitud conformista en relación a los cambios que hubieron en el Código de Organización Militar durante el 2014 y que precisamente nos lleva el día de hoy a que iniciaría su tercer periodo como jefe del ejército, como comandante en jefe, es decir, estamos hablando de 15 años que estaría, de acuerdo a las previsiones, al frente del ejército. En un nuevo gobierno esto no puede suceder, Lucía. ¿Tendría que el presidente o presidenta del país cambiarlo? ¿Eso sería la recomendación? De inmediato, inmediatamente. Es decir, esto no hay ni siquiera que esperar a la toma de posesión. El ejército debería de haber tomado ya todas sus previsiones y evitar todo el desgaste que tema, digamos, políticamente ha incurrido con la población de haber sido hace unos años en la institución que más gozaba de prestigio a ser una de las más desprestigiadas junto con la Policía Nacional, Lucía. ¿No traería esto pues una tensión entre el Ejecutivo y el Ejército si esto pues se llega a dar pues ahí, tal vez en el próximo año, en 2021, elecciones 2022, se tendrían que hacer estos cambios? Yo no creo que traiga ninguna tensión, es decir, tensión es lo que puede haber ahorita porque significa un tapón que está habiendo en los mandos superiores que no deja que los mandos intermedios puedan seguir, digamos, aspirando a ascensos y a subir en el escalafón militar. Julio Iglesias convertido de generales de brigada, etcétera. Es decir, ya él no debería de estar, ya debería estar en el retiro. Sin embargo, Ortega ha atado la suerte del ejército y la suerte personal de Avilés a la suerte del propio Ortega y de Rosario Murillo, en una simbiosis que ha afectado profundamente a la institución castrense, Lucía. Está atada en completo entonces el futuro de Julio César Avilés a lo que el rumbo que vaya a tener Daniel Ortega y familia. Yo lo veo bastante complicado porque en un nuevo gobierno hay que exigir justicia, ¿verdad? No es venganza, es justicia. Y dentro de esa justicia hay que hacer una investigación completa, exhaustiva, con una comisión de la verdad sobre el papel que jugó el ejército en armar a los grupos paramilitares que desarrollaron la operación limpieza. Un crimen de lesa humanidad solamente comparado con el habido en el 1978, cuando ocurrió un símil, o sea, una operación limpieza en septiembre del 78, como te decía, durante el régimen de Anastasio Somoza de Baile. El ejército ha dicho, y en este caso Avilés, que hay sectores que los querían a ellos arrastrar a dar un golpe de Estado a Daniel Ortega. ¿Qué respondes a eso? Y que ellos pues, dicen que se han mantenido pues en la línea de prácticamente dejar que el tema político lo resuelvan los políticos y la ciudadanía, y ellos se mantienen prácticamente como en el centro. Así es lo que ha tratado de vender pues la idea de Avilés. ¿Esto es así? Ellos lo que han tratado de vender siempre es ser el fiel de la balanza en todas las crisis. Acordémonos que el ejército es el camaleón perfecto. Se acomodaron en los 80, como pertenecía al Ejército Popular Sandinista, éramos el brazo armado de la revolución. Llegó el cambio de gobierno y el ejército se volvió violetista. Llegó Alemán y se volvieron orteguistas. Es decir, ellos siempre tratan de acomodarse a la situación porque, bueno, en el caso de este ejército lo que tiene es un enorme capital económico, un holding empresarial que lo han ido fortaleciendo durante la llegada de Ortega al poder desde el 2007. Entonces,
ellos han pretendido venderse como un fiel de la balanza, evidentemente que no es así y que pues van a tener que trabajar e hilar muy fino, pues no son ningún fiel de la balanza, han tenido y han tomado parte en toda esta crisis que ha convulsionado a Nicaragua a partir del 2018. ¿Por qué esta vez va a ser como diferente? O sea, la revolución sandinista era Ejército Popular Sandinista, en el tiempo de Violeta, violetista, Arnoldo, arnoldista, el tiempo Bolaño, bolañista, y el tiempo ahorita otra vez de Ortega, orteguista. ¿Por qué ahora las cosas es diferente? O sea, no puede haber alguna salvavidas para el ejército para salir de ese estado camaleónico que señalás. El principal problema es el involucramiento del ejército durante la crisis de abril. Es decir, ya está más que probado hasta la saciedad el armamento que fue entregado a las fuerzas paramilitares. Fueron complacientes, fueron tolerantes, fueron cómplices de armar un ejército paramilitar que desarrolló crímenes de lesa humanidad en contra de la población nicaragüense. Esa es la gran diferencia. En el 90 veníamos de una guerra. Hay que recordarlo, veníamos de una guerra contra otro ejército, que era el ejército de la Contra. Y hubo un vencedor y hubo un vencido. Ese vencedor, que fue el Ejército Popular Sandinista, pasó un proceso de profesionalización, pero también de reducción y desarme. Acordémonos todas las ventas que se hicieron de activos militares a Perú y 30.000 en la época de mayor conflicto o de mayor, cuando hubo mayor, digamos, cantidad de efectivo, a cerca de 18.000, luego a 15.000. Entonces, efectivamente, hubo una enorme reducción. En este caso, estamos hablando de un involucramiento en la crisis y en los crímenes más horrorosos que se han visto en la historia política de Nicaragua, y el ejército forma parte de los culpables de esa crisis y de esos crímenes. Esa es la gran diferencia que hay ahora, Lucía.